Hola, hola, estás escuchando audios de reflexión, devocionales, consejería y estudios bíblicos. De antemano, muchas gracias por compartir este contenido de este canal y suscribirte. Por favor, suscríbete, comparte con otras personas para que puedan escuchar la palabra de Dios y estos devocionales y estudios bíblicos también. Si no has escuchado nuestro audio previo de ¿Existen los demonios? Te lo recomiendo parte uno. Los demonios tienen un solo propósito y es destruir a la humanidad y llevar personas al infierno. Esa es la realidad. Una evidencia de ello es que los demonios o ángeles caídos llevan a cabo diferentes actividades dependiendo de su grado o jerarquía. Estos seres inmundos buscan penetrar en el cuerpo del hombre. Estos pelean contra Dios y contra el hombre. Déjame decírtelo en otras palabras. Estos ángeles caídos permanecen en su rebelión desde el principio de su caída, intentando satisfacer sus deseos de desobediencia. Cuando la persona es poseída, no está en completa santidad ni lleno del Espíritu Santo, sino que también está de alguna forma en algún aspecto de su vida en rebelión contra Dios. Ahora, nadie tiene el derecho de decir que tal persona está en pecado, ya que en ocasiones Dios permite este tipo de cosas en la vida de un ser humano para acercarse más a Él. Déjame te lo explico un poco más claro. La persona está en su condición pecaminosa o está en una condición, Dios permite de que esto ocurra en la vida de la persona para que esa persona dentro de su situación pueda buscar más de Dios. Las víctimas de posesión deben tratarse como lo que son, víctimas de la artimaña del enemigo. Apocalipsis 12:7 dice de la siguiente manera: después hubo una gran batalla en el cielo. Dos puntos. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Escucha lo que dice la escritura. Dice que Satanás fue arrojado a la tierra. Juan 8 dice lo siguiente: desde el principio ha sido un homicida. Entendamos de una vez por todas que el cristianismo no es un juego. Definamos nuestro lado. O estamos de un lado, con el lado de Jesús, o en contra de Jesús. No hay otras opciones en esta tierra. Hago un paréntesis para decirte que por favor nos comentes qué opinas acerca de esta situación. A propósito, la escritura nos da una advertencia sobre la imposición de manos y este es un tema muy interesante que no lo vamos a tocar a profundidad, pero quiero decirte lo siguiente: ten cuidado con la imposición de manos. La palabra de Dios nos dice que debemos imponer las manos, que no debemos poner las manos con ligereza. Esto involucra todo, para sanidad, para liberación, para orar por alguna petición en específico. Si usted no ha sido llamado a un ministerio en específico, cuidado con imponer las manos con ligereza y mucho menos si no ha sido llamado para hacer un ministerio en específico. La liberación debe ser tomada en cuenta, la liberación debe ser tomada con mucha precaución y con mucha cautela. Hay casos en los que personas han terminado enfermas luego de haber impuesto las manos a una persona poseída. Yo le aconsejaría, déjese llevar por el Espíritu Santo y por la guía del Espíritu Santo. Si Él le está indicando hacer algo como esto, Él mismo te respaldará y no hay diablo que se oponga a eso. Primera de Timoteo 5:22 dice: no pongan con ligereza las manos a ninguno. Fin de la cita. Finalizo diciendo que hay excepciones. Si su hijo o su hija está enfermo, usted no tiene que correr a buscar al pastor de la iglesia o al diácono de la iglesia. Con toda libertad puede orar por su hijo enfermo. Por otro lado, si es una liberación, de seguro necesitarás ayuda de parte de la iglesia local, diáconos, pastores o personas piadosas que se encarguen de la oración dentro de la iglesia. El objeto de este estudio, quiero decirte que no es el tocar el tema de la imposición de manos, ¿ok? Sino que es dar un punto muy importante, ya que en las iglesias se está tomando esta práctica como de costumbre. Primera de Timoteo, el capítulo 5,
te nombra muchas cosas acerca de la imposición de manos. Te lo recomiendo leerlo completamente el versículo bíblico para que no creas que estoy sacando el versículo de contexto. Pero vemos durante todo el estudio bíblico en la palabra de Dios que la imposición de manos es obviamente, para hacerla cuando las personas están enfermas o por diversas ocasiones o por la ordenación de algún ministro o por el ordenar a algún ministro, a algún pastor, o para designar a algunas personas que van a tomar un llamamiento ministerial, como bien sea el ministerio misionero, de ir y impartir la palabra en otros lugares, y etcétera, etcétera. Por favor, escríbenos un comentario si estás dispuesto a ir a las misiones o a aceptar tu llamado. Si no has visto nuestro mensaje o nuestro audio sobre el llamamiento, te lo aconsejo. Y también en la línea de comentarios, por favor, coméntanos si alguien ha impuesto las manos en ti y por qué, cuál fue la razón. Continuamos con el capítulo bíblico de Lucas 8:29 y dice de la siguiente manera: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompía las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos, es decir, el demonio lo llevaba cautivo a los desiertos, a los lugares desolados. Jesús tiene el poder para comandar a los espíritus inmundos que salgan del cuerpo martirizado y enviarlos al abismo. El problema es que en algunos casos es cuando algunas personas o víctimas de la posesión no quieren ser liberadas. Y usted se está preguntando en este momento, ¿por qué una persona no quiere ser liberada de una posesión? La respuesta es sencilla, pero al mismo tiempo es compleja. Te daré varias razones. Número 1, para ser liberado de un cautiverio, o mejor dicho, de una posesión, debe existir alguien mayor que libere al poseído de su atadura. Y ese mayor es el Señor Jesucristo, no la Virgen María, no es el Santo Tomás, no es San Benito, es en el nombre de Jesús que se echan fuera los demonios, así como lo establece Marcos 16:17. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, palabras de Jesús. Sé que mencionar todo aquello que tenga que ver con Dios y obviamente los santos atormentan a los espíritus inmundos, pero la recomendación de los especialistas en esta materia es hacer oraciones sin cesar y con autoridad mandar a salir el espíritu inmundo en el nombre de Jesús, por su sangre, por la cruz, por su vida piadosa y no por otras cosas. ¿Ok? No obstante, sabiendo que no es usted sino Dios quien tendrá misericordia de esa alma cautiva, ¿ok? Siempre pensando de que Dios es el que tomará el control y libertará a esa persona. Ojo, también tiene que ser una persona cristiana quien haga la liberación, no puede ser otra persona. La víctima, otra de las razones o el punto número 2, es que la víctima de posesión debe aceptar al Señor Jesucristo en su vida y entregar su vida al Espíritu Santo. Número 3, la víctima no puede aceptar a Jesús de mala gana. Debe hacerlo con un corazón honesto, con la fe, arrepintiéndose de sus pecados. Y ya eso es bastante difícil. Yo tuve una vez una oportunidad donde luego de haberle predicado a una persona, no voy a decir en qué pecado estaba sumergida esa persona porque no tiene relevancia en este caso, pero recuerdo que mientras estábamos haciendo la oración de fe, repitiendo, Señor Jesús, te pido por eso, por eso, por eso, por lo otro, recuerdo que en ese momento la persona me dijo, cuando llegamos a la parte donde dice, me arrepiento de todos mis pecados para que sean lavados, me detuvo la oración y me dijo, disculpa, yo no voy a pedir perdón por mis pecados. Yo, de verdad, yo no me arrepiento por lo que he hecho en mi vida. Yo estoy orgulloso por lo que he hecho en mi vida. Me siento contento por lo que he hecho en mi vida y creo que no hay nada malo en ello. Esto no es muy común verlo, pero tenemos que saber que antes de impartir el evangelio y que la persona entienda el ministerio al cual se está enrolando o metiéndose, mejor hablando del cristianismo, la conversión, involucra una aceptación y abrir todas las puertas que hay en el corazón de la persona. No podemos pretender llegar al evangelio o hacer la oración de fe sin entregar cada aspecto o cada circunstancia de nuestra vida. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, cuando una persona se arrepiente de sus pecados para entrar en el evangelio, para entrar en el ministerio
ministerio del Señor, debe entender las escrituras, debe entender el proceso de transformación que debe pasar una persona. No es simplemente repetir una oración y ya. Yo sé, por supuesto, que la oración no es la que salva es el corazón arrepentido, lo que hace que el Señor entre al corazón y entre al espíritu, adentro del espíritu de la persona, o mejor dicho, en el cuerpo de la persona. Cuarto punto, el rechazo profundo a la confesión de sus pecados en intimidad con Dios. Cuando una persona confiesa sus pecados no debe ser de manera abierta, no debe ser en frente de toda la congregación, ni debe ser en frente de otra persona, debe ser en privado. Hay personas que obviamente yo cuando me convertí yo no establecí una lista ni escribí una lista de pecados, porque yo creo que yo le decía a las personas, podría escribir hasta una Biblia completa, las páginas de la Biblia completa de cada pecado que hemos cometido, si hemos pensado y hecho y no hecho. ¿Ok? Entonces, punto número 4, el rechazo profundo a la confesión de sus pecados en intimidad con Dios puede ser una de las tantas causas por las cuales una persona continúe cautiva y atada a un demonio. ¿Ok? Por último, pero no menos importante, hay una cierta probabilidad que el poseso o víctima haya practicado la magia negra, satanismo, magias ocultas, budismo, yoga, lectura de cartas y todo lo relacionado con adivinación o consultar a los muertos. Cuidado con esto. Esta es una de las largas listas que posiblemente pueden hacer que una persona entre dentro de una posesión o abra puertas a su vida para que el demonio le moleste. También puede ser alguno de los casos de que algún familiar de ellos haya practicado o esté activo en este tipo de cosas. ¿Ok? Hay una gran probabilidad de que esto ocurra. Antes de iniciar con un testimonio que te voy a compartir, déjanos tu comentario y dinos qué piensas sobre este asunto. Te cuento un testimonio y aquí voy un poco lento porque esta es la parte más interesante. En una ocasión escuché de un evangelista muy reconocido de cómo una víctima de posesión se aferraba a un odio profundo por haber sido abusada cuando era niño. Lo interesante de este caso era lo siguiente: el espíritu inmundo tomaba completo dominio y no le dejaba por largas horas. Además, la posesión no era todo lo que le molestaba. Ella experimentaba, según sus palabras, cómo su espíritu humano quedaba cautivo dentro de su propio cuerpo, no importando la intención o cuántas veces intentara gritar. El resultado siempre era el mismo: silencio y rigidez física. Ella decía que internamente quedaba como en un profundo sueño, sin dolor o control corpóreo, pero al mismo tiempo consciente. Y esto no se ve en todos los casos. Los expertos en la materia ruegan en el proceso de liberación, ruegan a Dios a través de la oración, el poder de la oración para hacer este tipo de liberaciones una y otra vez, hasta que finalmente estos espíritus inmundos salen. En ocasiones parecía que el demonio se iba, pero la realidad es que la batalla no terminaba hasta que su cuerpo quedara completamente librado de cada espíritu. Y esto quiero hacer una acotación ahí sobre un asunto. Nosotros no entendemos cómo varios espíritus inmundos pueden entrar en el cuerpo de una persona. Lo cierto es que lo pueden hacer. Es bíblicamente comprobado. Recuerdo que una vez estaba escuchando un documental y le preguntaron a una persona que estaba haciendo una liberación, le preguntó al demonio que cuántos demonios eran, porque eran muchos. Y él le dice, si contásemos todos los, y esto no quiero que lo tomen como referencia, acuérdense que los demonios simplemente dicen cosas que no son verdad, ¿ok? O es una verdad media. Él decía, somos tantos que si llegásemos a salir todo del abismo donde nos encontramos, opacaríamos la luz del sol. ¿Ok? Ahora, esta persona que estaba poseída, le estaban intentando sacar el demonio una y otra vez. Hasta que finalmente, y hago un paréntesis aquí corto dentro de la historia para decirte que nos dejes por favor un like, un comentario y te suscribas al canal. ¿Ok? Finalmente, el espíritu humano retomaba el control de su propio cuerpo para poder ser interrogado por el evangelista. Esto se da a veces en muchas ocasiones.
Recuerdo una vez un evangelista que decía que cuando la persona entraba en este trance, el espíritu quedaba cautivo y el demonio tomaba control de ello y él, a través del Espíritu Santo que le estaba diciendo a él, llama el nombre de la persona para que tome el control nuevamente de su cuerpo. Esto ocurrió exactamente así. El evangelista le dice, ¿tienes algún pecado que quieres confesar? Le pregunta. Le gritaba a la señora mientras intentaba volver en sí. ¿Ok? Esto es normal. Las personas cuando salen de ese trance, o mejor dicho, de ese proceso de posesión, es difícil para ellos concentrarse o entrar en sí, en lo que está ocurriendo. El evangelista le repetía, ¿tienes algún pecado que no has dejado ir en tu vida? Debes decirlo, debes confesarlo. Y por supuesto que ella sabía cuál era el pecado. Casi sin fuerzas esta mujer confiesa que no quiere perdonar a su tío por lo que le hizo cuando era pequeña. La batalla continuaba con el espíritu inmundo mientras la sacudía con fuerza y dando gritos por fuera. ¿Okay? Literalmente era como hablar con dos personas totalmente diferentes. Por momentos la dulce señora y en otro segundo cambiaba por aquella figura demoníaca con gestos maléficos en toda su expresión. Y nota a esto, cuando la palabra de Dios nos dice que ellos, los ángeles caídos, no guardan su gloria o su dignidad, es cierto. ¿Okay? Es cierto, ellos no guardan su dignidad, se apartaron de la presencia de Dios y prefirieron irse al lado de las tinieblas. No guardaron su figura para lo cual fueron creados. Escucha, esta señora fue abusada por un por un pariente. Y ese odio abrió una ventana para dar ocasión al diablo. El espíritu inmundo tomaba control cuando la persona confesó el hecho delictivo. Pero cuando la poseída intentaba decir la palabra perdón, o mejor dicho, perdono, siguiendo el nombre o seguido el nombre de dicho pariente, el espíritu tomaba nuevamente el control de su cuerpo y este luchaba constantemente. Preste atención a lo que decía el espíritu inmundo cuando intentaba poseerla nuevamente, intentaba tomar el dominio una y otra vez. Ella decía, yo perdono y el espíritu inmundo gritaba, escupiendo blasfemias, diciendo cosas contra Dios y seguido proclamando esto que te voy a decir. No, ella me pertenece. No, ella me pertenece, una y otra vez. Cuando los espíritus inmundos entran al cuerpo de una persona, toman no solamente el dominio, de hecho la palabra dominio significa control, significa propiedad, ¿ok? Entonces, y esto lo decimos mucho en la iglesia, ¿ok? Lo decimos mucho en la iglesia y este tema es muy, muy, muy delicado. Y yo aconsejaría a nadie decir este tipo de cosas, pero es difícil, muy difícil encontrar un cristiano que esté poseído, ¿ok? Quizás podría ser una persona que está recién convertida, que no ha entendido bien el proceso de conversión, o a lo mejor sus padres o ella o él han permanecido en hechicería, en satanismo, adoradores de Satán o sacerdotes de Satán. Es normal que estas personas saquen demonios, ¿ok? Finalmente la persona poseída tomó una decisión cuando el evangelista la llamó nuevamente por su nombre y le dijo, si quieres ser libre de este mal, debes perdonar a esa persona. Ella finalmente pudo hacerlo y el espíritu inmundo se fue completamente de su vida y fue libre. Esto pasó en Roma. Fue un acontecimiento completamente verídico, no te estoy diciendo cualquier cosa, fue algo que pasó, ¿ok? Y debemos tomar con mucha seriedad este asunto. Por favor, abre el paréntesis otra vez para decirte, ya casi estamos a punto de terminar, suscríbete a nuestro canal, escríbeme algún comentario, ¿qué te parece esta historia? Y si has tenido alguna experiencia como esta, por favor, déjamelo en los comentarios. Mi experiencia o mi historia te la dejaré para otra canción. La historia del Gadareno, de vuelta a la escritura, no era muy diferente. Dando gritos, sin control de voluntad, sino sometido a una voluntad ajena y maligna. La palabra nos dice que padecía de estos males por mucho tiempo. Y cuando le ataban con cadenas o con grillos, ¿ok? Los rompía. Esto es normal. Hace poco vi un documental
cuando mostraban cómo amarraban a una niña, mejor dicho, con las cadenas o como un tipo de faja que le colocaban con grilletes al final, ¿no? La niña rompía literalmente los grilletes. Aparentemente, mientras más pequeños son, esto es normal. Escuché otra vez de un evangelista también que dijo que una pequeña persona, una mujer flaca, muy delgada, levantaba casi que a 5 hombres cuando se les tiraba encima. O sea, la fuerza con la que estos demonios toman el control del cuerpo es increíble, de verdad. Que ni un adulto tiene la posibilidad de romper estas cadenas de hierro, ¿no? Y bueno, déjame orar por ti, por favor. Señor Jesús, te doy gracias por este día, Padre. Permite que este estudio no solamente sea información, Padre, para mis queridos amados hermanos, Señor, sino también que sea de entendimiento como nosotros, para la iglesia tuya, Señor, donde podamos entender no solamente cómo obra el enemigo, sino las estrategias y la única forma, Señor, con la que podemos estar apegados a ti y evitar este tipo de cosas en nuestra vida, Señor. Yo te pido por aquellas personas, Señor, que están escuchando este audio, que quizás estén involucrados en este tipo de cosas, en este tipo de prácticas, que puedan abrir puertas, Señor, para el enemigo pueda ser tú librándolo, Señor, cada día de su vida, Señor. Sé tú librándolo, Padre Santo, porque dice tu palabra que en tu nombre, Señor, echarán fuera demonios y en tu nombre, Padre Santo, pueden salir todos esos demonios, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que bendigas a las personas que están escuchando este audio, Padre, que les des palabras, Señor Jesús, que comprendan, Señor, la importancia de tu palabra y la importancia de mantenerse en santidad y apegados a ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a las personas que están escuchando este audio y te pedimos todo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.